García, quien es psicólogo clínico, egresado de la Maestría de Psicología Clínica de la Salud de la Universidad Ricardo Palma. Él se ha especializado dentro de sus líneas de investigación en orientación neuropsicológica y hoy nos va a hablar acerca de aportes de la neuropsicología en los trastornos emocionales y de ansiedad. Aplausos para él, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, como ya saben, bueno, gracias a Diego por la oportunidad. Se me dio la oportunidad, ya esta no es la primera vez, hace ya 2 años y hasta 3, de trabajar en la Autónoma, en los diferentes congresos, todo el tema de lo que son los aportes de la neuropsicología en los trastornos emocionales. ¿Y por qué quise precisar tanto en el tema de la neuropsicología en los trastornos emocionales? Porque el abordaje de la neuropsicología per se está orientado a los procesos cognitivos superiores. Sabemos de aprendizaje, sabemos de abstracción, memoria, inicio, término, inteligencia, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay de la ansiedad? ¿Qué hay de la depresión? ¿Qué hay de todos aquellos problemas o, en todo caso, realidades o trastornos que el cliente experimenta? ¿Tienen que ver con el cerebro? Les pregunto. ¿Tiene? ¿Sí? ¿No? ¿Quién nada más? Tiene que ver, ¿no? ¿Por qué hago tanta alusión a esto? Me permito un momento de soltar. Básicamente porque para todo lo que es neuropsicología, quiero irme de pronto a la pizarra, solo trabajar un poquito con pizarra. ¿Okay? Hablar de neuropsicología, concretamente, es hablar de 2 realidades. ¿Sí? Una es la famosa y tan llamada terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC. Creo que está sabido por todos la eficacia de la TCC. No voy a redundar en lo mismo porque sería repetir y ustedes tienen hambre y yo también. Así ya se ríen, que todo. Pero también hay otra realidad que tenemos que tomar en consideración y es la CCC. Comportamiento o conducta córtico-cerebral. Repito, neuropsicología es la aplicación de terapia cognitivo-conductual y conducta córtico-cerebral. Ya no estamos hablando aquí de protocolos a nivel emocional porque no se encuentran, al menos no actualizados o estandarizados para el Perú. Entonces, sobre estas bases, ¿qué es lo que yo digo hoy por hoy? Que hacer neuropsicología en este país es una actividad de alto riesgo. Catalogada casi hasta un deporte extremo. ¿Por qué? Porque es meterse en la realidad intracerebral de cada cliente. Seguimos entonces. Vamos a hacer algo muy chiquito, una vista muy pequeña del desarrollo histórico de la neuropsicología. Porque no fue fácil llegar hasta donde estamos. Claro, como ahora decimos neuroeducación, neuromarketing, neuropsicología, neurocoaching, dicen algunos, ¿no? Aprovecho. Pero este neuro, ¿de dónde vino? De Franz Joseph Hall. ¿Sí? Frenología. Considera que existen funciones mentales con una localización diferenciada en el cerebro. Hablamos aquí de 2 enfrentamientos claramente definidos: funcionalistas y localizacionistas. ¿Qué es lo que me dice el funcionalista? Fíjense que estoy avanzando. El funcionalista, ¿qué me dice? Funciones. ¿Sí? Comprensión, habla, escritura.
atención, procesamiento de información y programación del error, funciones. ¿Sí? Mientras que el localizacionista me habla de lóbulo frontal, lóbulo prefrontal, me habla de lóbulo temporoparietal, me habla de hipocampo, me habla de hipotálamo, me habla de todo lo que son áreas, como ya la vamos a ir viendo. Entonces, en este punto vemos que los aportes de Hall, ¿cuáles son? Diferencia entre los seres humanos se da en el desarrollo del cerebro. Hablamos del lóbulo frontal. La corteza cerebral no es un tejido vascular, como lo es el tejido vegetal. Entonces ya empezamos a ver en el tronco evolutivo diferencias. Divide sustancia gris, que implica control muscular y percepción sensorial, con sustancia blanca. Transmite información de cualquier parte del cuerpo hacia la corteza cerebral. Esta es la primera parte de todo el proceso evolutivo. Sigamos. Más adelante, siglos XIX y XX, afasia. ¿Con qué aparece? Ah, exacto. Pierre Paul Broca, ¿no es cierto? Localización del lenguaje, área de Broca, tercera circunvolución en el hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje, que es lo que está de harto conocido, no voy a entrar más en detalle en función de ello. ¿Sí? Fue vital para el estudio de la afasia. Afasia de Broca, afasia Wernicke, ejecución y comprensión. ¿Sí? Wernicke, ¿no es cierto? Se le atribuye obviamente la afasia de Wernicke ocasionada por una lesión en el lóbulo temporoparietal relacionada con la comprensión. Seguimos avanzando el tema neuropsicológico desde el punto de vista metacognitivo. ¿Sí? Marie-Pierre Florence, localizacionista. ¿Se acuerdan que hablábamos de la eterna rivalidad? Acá está. Afirma que es imposible localizar funciones con precisión. Fijémonos la contradicción a nivel histórica que aparece. Época clara. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿a quién le hago caso? Nos terminan de complicar todavía. John Hodges Jackson, opositor de Broca, ya que se negó a la posibilidad de que pudieran encontrar localizaciones específicas en el lenguaje. Madre de esta pugna, que tiene por lo menos medio siglo. Cansancio, ¿no? Ver una persona a 50 años pelearse por quien tiene la razón. Luz a nuestros ojos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se le cae la baba a todos, ¿no? Médico y psicólogo, el maestro Alexander Romanovich Luria, médico psicólogo que perfecciona todas las técnicas para el estudio del comportamiento de las personas con lesión cerebral a nivel del sistema nervioso. O sea, todo lo que se vino contradiciendo en el pasado, Broca lo que hace es sistematizar. Luria Winchester, Luria Nebraska, ¿se acuerdan? TDAH, ¿sí? ¿Correcto? Completó la batería de pruebas diseñada, la que acabo de mencionar, para establecer procesos metacognitivos para la atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, vemos la importancia de Luria. Vemos la importancia de Luria en los procesos metacognitivos. ¿Sí? Hay una, digamos, casi es como Jesucristo. Hay un antes y un después. Antes de Luria y después de Luria. Porque Luria lo que hace es ponerme dentro de un marco de orden. Luria me ordena todo lo que anteriormente se nos estuvo trabajando. Que dicho sea de paso, toma de foto por favor. Ay, ¿qué pasó? Ay, ya. Súper difícil. Entonces, como digo, no fue un proceso fácil. Vamos para allá. ¿Ah? Guerras mundiales y estudio neuropsicológico. Nada nace de la nada, señores. ¿Ah? Fue una oportunidad trágica para la medicina y la neuropsicología. De hecho, se observó el trabajo a nivel de medición del comportamiento del paciente con traumatismos encefalocraneanos. Entiéndase, heridas de pacientes de bala o por metralla localizadas en zonas corticales. Los veteranos de guerra, los soldados capturados. No, estamos hablando de una realidad violenta, una realidad hasta sádica, porque estamos hablando de un proceso o un ambiente de guerra aprovechado con la finalidad o con fines científicos. Entonces, sobre esas bases, ¿no?
vemos cuál es la actualidad de la neuropsicología. Hoy en día la neuropsicología se vale de métodos experimentales de observación clínica que se puede aportar en imágenes cerebrales, además de rehabilitación de funciones dañadas y pérdida de funciones previas a la aparición de accidente cerebrovascular. Entonces tenemos aquí accidente cerebrovascular, neuropsicología, rehabilitación de actividades cognitivas superiores. ¿Ve? ¿Se me entiende? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No digo que sienten por eso. Entonces, actualidades, ¿sí? Antonio Damasio, conocido por algunos, Henry G. también, en la literatura lo conocemos, Don Ángel, Luria, obviamente, que lo hemos visto. ¿Otra vez? Vemos a Luria y vemos de todos ellos, claro, Ardila, conocemos por Ardila toda la bibliografía porque es el compendio, ¿no es cierto? Todo el resumen de toda la bibliografía. En el caso de Ramachandran estamos hablando de un hindú que trabaja en su laboratorio en la India en las más extremas condiciones. Un genio para nuestros tiempos. Lo que comienza Luria, sería interesante que le prestemos atención a Ramachandran. ¿Sí? Porque estamos hablando de alguien que junta conocimiento con resiliencia desde el punto de vista productivo. ¿Sí? Sobre estas bases, entonces, podríamos preguntarnos cuáles son los objetivos de la neuropsicología en los trastornos emocionales. En principio, es fundamental conocer los trastornos emocionales a fin de enriquecerlos a través de lo que hemos conocido aquí con los diagnósticos de pacientes con ansiedad. Conocer el cerebro me va a permitir conocer muchísimo mejor a mi paciente o a mi cliente. Por eso hablábamos de un proceso personalizado. La gente no quiere personalizar, porque personalizar implica analizar. Y eso cuesta. Es trabajo. Sigamos. Reestablecer relación entre el comportamiento del sistema nervioso y el diagnóstico de la ansiedad a través de la definición de cuadros somáticos. Más adelante vamos a darles un cuadro que les va a ayudar mucho a comprender todo ello. Porque uno dice, ansiedad igual somatización. Sí, pero ¿conocemos el análisis funcional de ese paciente? Porque sabemos entonces que, ok, ansiedad, emoción, ¿dónde me dejas las otras tres respuestas emocionales? ¿Dónde me dejas la respuesta fisiológica? ¿Dónde me dejas la respuesta cognitiva y la respuesta motora? No están ausentes, estamos hablando de que todo esto parte, permítanme, todo esto parte de aquí, conducta córtico-cerebral. Por eso hago hincapié en conocer de pronto la realidad cerebral de mi paciente. Ver antecedentes médicos, ¿sí? Antecedentes de orden farmacológico. Entonces, sigamos. Un adecuado abordaje clínico, cuidado. Un adecuado abordaje clínico de la neuropsicología permite establecer la función de, ojo, y esto quiero centrarme en esto porque lo dije hace 2 años y todavía mantiene vigencia, y no porque lo diga yo. O funciones de obtención, selección, procesamiento, programación y verificación del error. Lóbulo frontal. Teniendo esto, tenemos la génesis de todos los problemas o las realidades de corte neuropsicológico. Que hemos hablado, procesos cognitivos superiores, ¿sí? Eso me deriva a procesos emocionales superiores. Estamos hablando de realidades muy complejas que tiene nuestro encéfalo. Digamos entonces, ¿pero qué más permite sustentar bases cognitivo-conductuales? La TCC, como ya lo hemos visto, fundamentales para el procesamiento de la información como el aprendizaje y modificación de la conducta ansiógena. Lo dijo Álvaro en activación conductual, lo mismo lo dijo el profesor Anicama, todo aquello que reforzamos se mantiene. Simple lógica de primer, segundo ciclo, ¿no es cierto? Entonces, sobre estas bases,
tenemos entonces que abordarla de manera progresiva y sistemática. En cuanto al tema de la ansiedad, permite generar las bases del entrenamiento y desarrollar mecanismos de afronte en situaciones de crisis a través de prácticas de exposición imaginaria y psicoeducación. Fíjense que aquí estamos juntando dos aspectos, dos dinámicas básicas. La dinámica de la imaginería, correspondiente a la parte metacognitiva, y la parte emocional. Dos funciones que están íntimamente relacionadas. No podemos desligar una de la otra. De nuevo, estamos hablando aquí de, sabemos la estructura de la terapia del conductismo per se, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza? Estímulo. ¿Qué más? ¿Respuesta? Organismo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Respuesta, muy bien. ¿Algo más? ¿Vos? ¿No? Consecuencia. Toda acción genera una. Esto es lo que de pronto nos está faltando en cuanto a TCC. Y en este de pronto organismo se encuentra la parte fisiológica, la parte emocional, la parte cognitiva y la parte motor social. Entonces estamos hablando de realidades paralelas que conviven, no que se pelean. ¿Sí? Sigamos entonces. Sobre estas bases, entonces, entender que interrumpir la evitación, entender que el papel de interrupción de la evitación en el proceso de regulación dentro de la ansiedad. Ya sabemos entonces, está más que claro que todo aquello que reforzamos se repite, ¿no es cierto? Igual la incidencia de probabilidad de recaídas sea a través del conocimiento del sistema nervioso autonómico. Importante aquí, nuevamente, sistema nervioso, no es necesario porque creo que nos entendemos. Sistema nervioso central va íntimamente relacionado con sistema nervioso autonómico. Ahora, para una realidad de corte neuropsicológico, ¿qué me conviene de pronto a mí abordar? ¿Lo que tiene que ver con el periférico o con el central? Recordemos que el central me trabaja todo lo que es el procesamiento de información. Y lo autonómico me trabaja con las somatizaciones. ¿Qué tendría que trabajar para poder cambiar mi ansiedad desde el punto de vista neuropsicológico? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque modifico el mensaje. La naturaleza del mensaje es lo primero que tengo que modificar para que lo siguiente cambie por defecto. Hablamos de estímulo, organismo, respuesta, consecuencia. Entonces, hablamos de que aquí nace la función del sistema nervioso central. El sistema nervioso de orden autonómico trabaja en función de la respuesta. Entonces, sobre estas bases, yo quisiera de pronto hablamos de contenido, no vamos de pronto a abordar mucho o centrarnos tanto en todo lo que implica las nomenclaturas de los DSM. Sería absolutamente innecesario porque ya creo que la mayoría los conocemos, pero veamos que el abanico de cuadros clínicos nos ofrece un abanico de abordaje en cuanto al tema de la somatización. Es decir, la misma ha sido asociada deliberadamente según el órgano afectado y la emoción manifiesta. Activación del sistema nervioso autonómico. Tiene mucho que ver la relación entre lo que es el órgano con la parte córtico-cerebral que estoy abordando. Fijémonos la importancia que hay entre las partes corporales y la activación o la actividad córtico-cerebral. Por eso que dicen que, por ejemplo, la piel es la prolongación, o la dermis es la prolongación del encéfalo. ¿Bien? Entonces, vemos esa realidad. Abordaje biopsicosocial. Establecer unidad destinada a la plenitud del estado homeostático. ¿Sí? Recordemos que son básicamente morfoestasis, todo cambia menos yo, homeostasis, equilibrio y morfogénesis, capacidad de cambio.
¿sí? Todo orientado a realidades neuropsicológicas. Instrumentos de medición, vemos que hay la electroencefalografía, gráfico en el que se registra la actividad cortical, ¿sí? La magnetoencefalografía, técnica no invasiva que registra la actividad funcional a nivel cerebral. Entonces vemos que el manejo de los colores, el manejo de pronto de los instrumentos por imágenes me permite relacionar con esto. Para en función de ello trabajar desde el punto de vista emocional todo lo que implica mi realidad de tipo clínico en este punto, ¿no? Vemos la tomografía por emisión de positrones que implica el funcionamiento de órganos y tejidos a nivel cortical. Esto básicamente para descartar algún tipo de lesión cerebral. Tomografía computarizada por emisión de positrones simple, el famoso espectro, ¿no es cierto? Puede proporcionar información sobre el flujo de sangre en los tejidos, sobre las reacciones químicas metabólicas del cuerpo, también llamada TCEFU. ¿Por qué es importante la irrigación cerebral? ¿Cómo? Exacto. La sangre es el conductor del oxígeno en el cerebro y por consiguiente en todo el cuerpo. ¿Sí? Resonancia magnética, funcional como no, permite mostrar imágenes de las regiones cerebrales que ejecutan una tarea determinada. Vemos entonces que a través de ello, cada actividad que yo realice tiene una imagen determinada dentro de mi actividad encefálica. Entonces, importante conocer todo ello. Esto, bueno, el abordaje de los instrumentos a nivel neuropsicológico está basado en el conocimiento de la literatura organizada u orgánica con concordancia neuropsicológica. Vemos el matrimonio que inicialmente se les dio en la pizarra, ¿no? Y entender la estructura de la conducta del sistema nervioso central, ¿sí?, nos permite conocer la realidad del funcionamiento del cerebro a nivel de comportamiento. Entonces, yo quería, en todo caso, centrarnos en esto. ¿Cuál es el procedimiento de la conducta córtico-cerebral? Y aquí sí me gustaría que prestemos mucha atención porque es algo que siempre vemos, pero pocas veces le prestamos atención. ¿Sí? Dinámica neuropsicológica de las emociones amenazantes. Comienza todo este cuento con la experiencia de relación con la estimulación del exterior. Punto de partida. La importancia de todo lo que implica el estímulo, como ya lo hemos visto en la ecuación de abajo. El sistema límbico luego empieza a funcionar, experiencia de miedo, pánico, ansiedad, cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre otros. ¿Sí? Luego viene, como ya me adelanté, un spoiler, ¿sí?, generador de estrés, cortisol. ¿Sí? Luego esto me genera en la diseminación por el torrente sanguíneo. No es que el cortisol se le queda solamente en mi cerebro, en mi actividad córtico-cerebral. Este cortisol viaja. Recordemos que, como tú has dicho, ¿y por tu nombre es? Eddie. Como Eddie claramente dijo, es vía de transporte del oxígeno en todo nuestro cuerpo. Y con mayor razón el tema del cortisol, porque estamos hablando de que aquí se generan respuestas galvánicas en la piel. Hablamos de reacción del sistema nervioso autonómico, funcionamiento inadecuado de nuestros órganos. Señores, se las presento. Aquí aparecen las somatizaciones. Posteriormente viene la segunda parte, que es la información que viaja a la segunda unidad funcional. Obtención, selección, procesamiento de la información, previo a la primera unidad, que implica la parte atencional, para llegar a la tercera unidad, que es la programación y verificación del error. Y por lo general aquí es que el paciente empieza a perderse, porque más está relacionando, más está enfocado a las realidades de corte emocional. ¿Y yo cuando sabe? Qué importante. Entonces, luego un sexto momento, un nombre que ya todos sabemos, lóbulo prefrontal, biopsia apráxico volicional, lóbulo frontal. Planificación de comportamientos cognitivamente complejos, expresión de personalidad, proceso de toma de decisiones y adecuación
del comportamiento social. La idea es transportar al paciente de aquí a aquí para lograr el alta, porque aquí está la adaptación. Y finalmente le ponemos colorín colorado a esto: comportamiento de evitación basado en la conservación, bases neuropsicológicas, inhibición del comportamiento, acción del hipocampo. ¿Sí? Vemos que entonces todo tiene bases neuropsicológicas, todo está orientado sobre las bases del análisis funcional, a nivel de lo que implica fisiología y emoción. Entonces, ¿qué neurotransmisores intervienen en el desarrollo de potencial humano? También, importante. Neurotransmisor entendamos que es la sustancia que se encarga de la transmisión de señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis. Eso está más que claro. Transmisión de información a través de impulsos eléctricos. Creo que todos hemos sabido en algún momento de todo ello. Ahora, importante, así como es importante conocer qué son neurotransmisores, es importante que los conozcamos. Noradrenalina se expresa en lo novedoso. Cuando yo voy a una conferencia, nunca he ido. Cuando de pronto conozco a alguien que nunca he conocido. Cuando de pronto estoy yendo a un lugar que no me he ido, me voy de viaje prom, me voy de viaje de luna de miel, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que no conozco. Y obviamente las maripositas aparecen justamente porque esas maripositas son provocadas por la noradrenalina. Luego viene la dopamina. Ahorita todos son un desborde de dopamina. ¿Por qué? Porque esa dopamina se expresa en lo académico. Todos ahorita se están bañando de una forma alucinante. Luego viene lo otro que viene después de que obviamente se hayan bañado de esa manera, que es la acetilcolina. Se expresa en lo social, cuando sales post-parciales, post-finales, ¿sí? En las mágicas vacaciones de verano, se expresa acá, ¿no? Con la gratificación, dicen algunas, ¿no? También. Las endorfinas mitigan el dolor. ¿Sí? Dolor físico, no emocional. Repito, dolor físico, no emocional. ¿Por qué? Porque de ese dolor emocional, exacto, se encarga la serotonina. Tenemos que hablar. ¿Verdad? Vamos a darnos un tiempo. Te llegó un memo. La serotonina se encarga de contraponerse a todos esos efectos aversivos que me genera esa experiencia, como ya lo hemos visto. Entonces, fijémonos que son más realidades de orden humano, o sea, son más humanas esas realidades de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Entonces, ¿cuáles son las bases para establecer un adecuado abordaje terapéutico de los trastornos emocionales? Vamos terminando de manera rápida. Técnicas y medios, exposición y psicoeducación. Está claro. ¿Por qué? Porque la exposición me permite saber o me permite conocer cuál es la realidad del estímulo o del reforzador aversivo. Y la psicoeducación me permite procesar la realidad de ese hecho. Porque muchas veces son creencias discapacitantes lo que me lleva de pronto a desarrollar esos problemas emocionales. Llevadas de igual manera y de forma paralela y gradual, ¿sí? En la TCC. Objetivos: regulación de la ansiedad, porque ¿la ansiedad se regula o se disminuye? ¿O se reduce, en todo caso? ¿La ansiedad se regula o se reduce? ¿Sí? ¿Se regula o se reduce? Se regula, claro, porque la ansiedad es aquello que me mantiene vivo y funcional para hacer determinada actividad. Por eso es que cuando dicen, tengo problemas, tengo ansiedad. No es que tengas problemas, tengas ansiedad. Tienes problemas, tengo dificultad para controlar mi ansiedad. Como la gasolina del carro. El carro yo lo lleno con 100, pero si le meto 200 soles, se va a desbordar. Es exactamente lo mismo. Y para ello implica, como hemos dicho, regulación de la ansiedad, recuperación de la funcionalidad, como hemos visto, y lograr la adaptación del paciente. Sobre esas bases también vemos que la psicoeducación
recurso bastante útil como alternativa a la negativa del desarrollo de jerarquización. ¿Sí? Hemos visto, creo que sabemos, ¿no? Desde la desensibilización sistemática empezamos primero a jerarquizar antes de poder trabajar la exposición imaginaria y posteriormente a través de la estimulación o en todo caso la exposición visual, ¿no es cierto? Monitoreo del tratamiento psiquiátrico. Es importante al principio trabajar con compensadores, ¿sí? Y aquí me gustaría de pronto hacer hincapié en el descarte médico, porque no vaya a ser de que nosotros estamos albergando una realidad de corte neuropsicológica, pero resulta ser que la realidad es médica. Y en función de esa realidad médica que me está boicoteando, yo voy de tumbo en tumbo. Finalmente, entonces, tenemos el tema de la intervención de agentes terapéuticos, familia, amigos, pareja y demás. La importancia del contexto. Algunas conclusiones para ir terminando. El conocimiento de la realidad psicológica, como ya hemos visto, ayudará a descartar realidades de tipo orgánico que afectan el desarrollo y el alcance de los objetos. ¿Sí? El desarrollo de la jerarquización debe realizarse cuando el tratamiento psiquiátrico esté finalizado, esto es, cuando el paciente esté estabilizado. No podemos trabajar cuando el paciente está en crisis, porque no solamente no me va a responder, sino me va a desertar del tratamiento. Papel de la psicoeducación constituye un elemento fundamental en el procesamiento de información, ya que permite que el paciente pueda corroborar la realidad del estímulo aversivo sobre el caso del ataque de pánico con o sin agorafobia. Aquí es importante trabajar mucho el tema de la psicoeducación porque es la confrontación que le damos a nuestro cliente sobre la realidad sobre la cual se está trabajando. Viene con los famosos, entre comillas, cuentazos. Vamos a ver si esos cuentazos son reales, porque los estamos llevando sobre las bases de la objetividad. La jerarquización entonces, la jerarquización entonces no solo es utilizada para cuadros de ataques de pánico, sino también para cuadros de tipo ansioso que afecten el normal desarrollo del paciente. Por lógica, uno cuando va al psicólogo. Cuando uno va al psicólogo. ¿Cuándo? ¿Tiene un problema? ¿Qué más? ¿Quién da más? Cuando presenta también casos clínicos, alguna enfermedad y requiere eso, extrema, ya afectó su salud física. Convengamos en algo, nosotros llegamos al psicólogo, al colega en este caso, cuando de pronto afecta mi sistema de vida propiamente. Cuando yo ya no puedo ser capaz de disfrutar, de realizar mis actividades, de reconocer aquello que me gusta, entre otras cosas, es el momento para que a través de la neuropsicología poder conocer, ¿sí? Conocer qué es lo que ha ocurrido a nivel endógeno, ¿sí? Hay algunos que sabemos que no concuerdan con expresiones de orden endógeno, ¿no? Pero es importante conocer lo endógeno tanto como lo exógeno. Porque conociendo lo endógeno voy a poder descartar realidades de orden médico, organismo. Que no es lo mismo, por ejemplo, que tener a mi jefa que desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde está que constantemente me hostiga con el bendito informe que tengo que entregar. Entonces, es importante conocer todo esto, ¿no? Entonces, vemos, ya para ir avanzando, que la evitación es un obstáculo a nivel neuropsicológico dentro del proceso terapéutico, ¿sí? Porque desde el punto de vista rutinario, entiéndase la vida del paciente, y desde el punto de vista terapéutico, constituye la huida de la exposición de la situación de exposición, ¿sí? Todo proceso de evitación constituye un reforzador, como ya se ha venido diciendo, creo que está más que claro, ¿no? Entonces, finalmente, chiquillo, ¿no? Lo sociocultural es aquello que nos hace humanos. ¿Y por qué me detengo en esta frase? Porque lo neuropsicológico está íntimamente relacionado con lo cultural. Nosotros no somos independientes, somos interdependientes. Así como las sinapsis hacen redes,
Entiéndase, sinapsis, redes, redes, estructuras, estructuras, sistemas, sistemas, conductas, conductas, adaptación, cultura. Entonces, es importante que comprendamos el contexto para poder trabajar muchísimo mejor las realidades del orden encefálico. Es en realidad digamos, el santo grial o el objetivo de todo lo que es el método neuropsicológico. Básicamente eso sería todo y si me preguntas, muchísimas gracias.